Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido seguirnos congregando como su iglesia y llevar a cabo esta alabanza espiritual en su nombre. Así también aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live, que nos siguen sintonizando en esta página de Facebook. Dios les siga bendiciendo también. Y también luego pasamos los estudios en la página de YouTube que tenemos también, Iglesia de Cristo of Laredo. Una vez que entran en YouTube, escriban nada más eso, ¿verdad? Iglesia de Cristo of Laredo, y sale la foto del edificio, y pues ahí se puede reconocer nuestra página. Ahí están también los cánticos que se han puesto ahí y los sermones y clases. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana hablando de la obra de Dios en el creyente. The work of the Lord God Almighty in the believer. Y estará basado, hermanos, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ephesians 2, 1 through 10. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 2, del 1 al 10. Dice así: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Señor, gracias te damos en esta mañana por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia tuya para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, esperando sea totalmente de tu agrado. Señor, en esta mañana pedimos que seas también con nuestros hermanos que no pudieron estar aquí entre nosotros, que les sigas tú bendiciendo y cuidando, en especial a nuestro hermano Moses y Elijah, que les sigas dando sanidad, Señor, con esta enfermedad, y pueda salir adelante, Señor, sin ninguna complicación, Señor, y puede estar una vez más aquí entre nosotros. Sigue también con todos nuestros demás hermanos más débiles, a nuestra hermana Sánchez, sigue bendiciendo también y curando de sus dolencias, nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Emilia, nuestra hermana también Elizabeth Alanis, que sigas proveyendo los medios para que pueda encontrar su trasplante, Señor, si así te lo permites. Elizabeth Rose también, síguela cuidando, y en fin, todos aquellos que siguen con malestares, que tú seas con ellos y les restablezcas, pero más que todo, Señor, pedimos de tu ayuda espiritual para seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. Sé también con todos nuestros demás hermanos y hermanas alrededor del mundo que siguen sufriendo persecución. Sea con ellos, en especial allá los hermanos de Ucrania, que están pasando por esta guerra, Señor, que seas tú con ellos y les cuides y les des ánimo a seguir, Señor.
No nos dejes de tu mano en esta mañana y danos sabiduría para seguir haciendo las decisiones que sean de acuerdo a tu voluntad y seguir siendo mejores cabezas de hogar a los que somos varones, Señor, para hacer decisiones que convengan en nuestras familias. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas y dame palabras fáciles para, Señor, exponer tu Evangelio y que todos salgamos edificados hoy en esta mañana. No nos dejes de tu mano una vez más y sigue consolando a la familia Ellis, que ha perdido un ser querido. Les consuela a nuestra hermana Ramona también y a todos los demás familiares, Señor. Una vez más, perdona nuestras ofensas en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. La obra de Dios en el creyente es más de lo que uno realmente se imagina. La vida cristiana, hermanos, depende en lo que Dios hace en uno y no tanto en lo que uno hace o procura hacer por nuestra propia cuenta. Veamos que todas las experiencias de nuestra vida cristiana, hermanos, las produce el Señor. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos, hermanos. Caso número 1, el Señor es quien lo atrae a uno. Nuestra evidencia bíblica la tenemos ahí, hermanos, en Juan 6:44, en John 6:44. Fíjense lo que nos dice el apóstol Juan. Juan 6:44 dice así estas palabras: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué grande bendición si te encuentras tú hoy aquí, amigo, amiga. Dios te trajo. Dios puso los medios para que llegases aquí a este recinto y escuchases su palabra de salvación. En Juan 6 también 65, John 6:65, dice estas palabras el apóstol Pablo, versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es ahí donde entendemos el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios, que Dios proveyó los medios para que tú y yo pudiésemos venir a Él. Él puso los medios y sigue poniéndolos hoy en nuestros días. Sigue esperando que la gente responda a su llamado. Él quiere salvarte, amigo, amiga. Está en ti si quieres aceptar esa salvación. No la puede forzar sobre ti. Uno no viene al Señor cuando uno quiere, sino cuando se siente llamado por Dios. Él te llama. A veces dice la gente: no, yo hago lo que yo quiera con mi vida, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Más cuando ya empiezan en la juventud, los teenagers, los jovencitos, se rebelan contra los padres y piensan, hermanos, que es su vida, y se olvidan que nuestras vidas dependen de Dios. Si Él quiere, estamos vivos. Si Él quiere, nos levantamos. Si Él quiere, nos movemos y somos, como dice el libro de Hechos, el capítulo 17, cuando Pablo predica allá en Atenas. De ahí entonces la necesidad, siendo que cuando Dios llama, la necesidad de responder favorablemente cuando el Señor te está llamando. No rechaces su llamado, amigo, amiga, porque quizás mañana ya no va a estar llamándote. Hoy es el día de salvación, dice el 2 Corintios 6, 1 y 2. Hoy es el día. El mañana no lo sabemos. Esa es la obra de Dios en el que quiere acercarse. El Señor es quien nos atrae, quien le atrae a uno. Pero también inciso número 2, hermanos, punto número 2. El Señor es quien redarguye nuestras conciencias. Él redarguye. En Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice estas palabras. John chapter 16, verse 8. Dice así la palabra de Dios: y cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá. Y cuando habla de convencer, está hablando de redarguir.
pone al mundo a pensar. Tu conciencia te empieza a redarguir. Empiezas a entender, no estoy bien delante de Dios. Convencerá que al mundo de pecado, te hace reconocer que eres pecador, que sin Dios estás perdido, perdida. Es la obra de Dios también. Redarguye nuestras conciencias. Redarguirá también, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Llegamos a entender, viene el juicio de Dios. Se acerca la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto se acerca el juicio de Dios también, en el cual todos le daremos cuentas. Qué bueno que te sientas mal, amigo, amiga, cuando pecas, también tú, hermano, hermana. Qué bueno que nos sintamos mal. Todavía quiere decir que tenemos, nosotros que hemos sido bautizados, todavía tenemos vivos nuestros espíritus. Y tú, amigo, también, si tu fe te ha llevado al arrepentimiento, esa conciencia ya te empieza a redarguir, hazle caso. No lo dejes para mañana. Hermano, hermana, también, no dejes que se apague tu espíritu. ¿No quieres, amigo, amigo, hoy en esta mañana que Dios te limpie de tu pecado, dejar de sentir ese peso que llevas todos los días, que no te deja dormir quizás en las noches, que no te deja sentirte feliz por más que trates, por más vacaciones que tomes, por más días libres del trabajo? Me acuerdo cuando estaba de maestro y a veces se ponía el estrés bastante y pues ya pedía un día porque ya en la cabeza me dolía y todo, I'm going to work, I'm going to call it in. Y ya llamaba al día, ¿verdad? Algunos piensan, dicen, no, pues el estrés no es enfermedad, no, el estrés te puede matar. ¿Cómo que no? Si tienen, ¿verdad?, sus días, hermanos y hermanas, úsenlos también. No estoy diciendo que cada viernes y lunes, ¿verdad?, le fallen, ¿no? Pero estoy hablando de tómelo en serio, su salud física. Pero lo más serio es la salud espiritual, y eso es lo que Dios quiere curar, amigo, amiga. El pecado que te asedia, que por más que tú quieras hacer esto y lo otro, nada te lo puede quitar. Solo la sangre preciosa de Cristo Jesús, enlazado del bautismo. Pero también, hermanos, vamos a ver el punto número 3 también. No nada más nos atrae Dios, no nada más nos redarguye la conciencia. Número 3 también, el Señor es el que abre el corazón para que penetre la palabra. Dios lo hace. Dios te abre el corazón. Siempre me acuerdo de este caso en Hechos capítulo 16, versículo 14, en Acts chapter 16, verse 14, el caso, hermanos, de esta mujer, de Lidia, y vendedora de púrpura, telas moradas, es lo que significa. Dice Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ya estaba buscando a Dios, ya le estaba dando reverencia, tenía temor de Dios y estaba oyendo. Todavía le faltaba esa limpieza de conciencia, todavía le faltaba el perdón de los pecados, pero ella estaba oyendo. Se puso dispuesta a ir a la orilla del mar, juntamente con otras mujeres que se habían reunido allí. ¿Y qué dice lo que Dios hizo, hermanos? Y el Señor, fíjense la obra de Dios, en el que viene a creer, el que quiere conocer a Dios. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor obró. ¿Ven ustedes cómo Dios pone la parte? Obró milagrosamente. ¿Quién te puede abrir el corazón? Nada más Dios. Yo no. Ahí te voy ahora sí, te voy a abrir el corazón para que oigas. Yo no puedo hacer eso, pero Dios sí. Deja penetrar la luz, dice el himno. Tienes, sin embargo, tú que dejar que Dios sobre.
Aquí en este caso dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Estás tú atento, amigo, amiga, aquí o allá en tu hogar? ¿Estás atento a la palabra de Dios? Deja que Dios te abra también tu corazón. Y luego, ¿qué dice el versículo 15? Dios le mostró dos cosas buenas, hermanos. Lidia mostró dos cosas buenas. Dice ahí que adoraba a Dios en la forma, ¿verdad?, limitada en que ella podía hacerlo hasta ese momento. Estaba oyendo también lo que se hablaba, estas dos cosas. El resto lo hizo Dios. Dios le abre el corazón para que la palabra fuera sembrada y allí en su corazón debidamente. Y es por eso que el versículo 15 leemos: y cuando fue bautizada, fue lo que produjo. Cuando fue bautizada y su familia, no nada más ella, dice que también su familia, los que ya tenían entendimiento, y su familia. Y dice, nos rogó diciendo, cuando ella fue bautizada y su familia, qué bonito debe haber sido esto, ¿verdad? El bautismo en familia. Si habéis, dice, juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, les abro las puertas a los hermanos. Hospitalidad. Y nos obligó, dice que, a quedarnos en español. Dice, como una obligación, o sea que, hermanos, no se van a ir de aquí se van a quedar. Ese era el amor que ella sentía ahora. Estaba gozosa de ser parte del cuerpo de Cristo. No nada más ella, también su familia. Qué bonito. Cuando tú dejas que Dios también te abra tu corazón, amigo, amiga, ¿tomarás hoy ese paso tú? Es la pregunta. ¿Qué te detiene? ¿Qué estás esperando? Si ya entiendes que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya lo crees de todo corazón, bien puedes. Así como ese eunuco etíope que preguntó la misma pregunta. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, nadie te lo puede impedir si tú crees de todo corazón. Nada ni nadie. Y la respuesta del eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. Paró a andar en carro y ambos descendieron al agua, dice. Y Felipe le bautiza. Y luego suben del agua. Pero Dios es el que hace esta obra, si tú lo dejas. Así como la obró en Lidia, le abrió su corazón para que estuviese atenta. Qué misericordioso es nuestro Dios. Él hace estos milagros todavía en su reino. El Señor también, hermano, número 4, el Señor es quien produce el arrepentimiento, fíjense. El Señor también produce el arrepentimiento en ti si dejas que Él entre en tu corazón. Produce ese remordimiento de conciencia, esa decisión de cambiar la manera en que vives. Cambio de mente, metanoeo en el griego. Él es el que produce también este arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 11, versículo 18, en Acts 11:18. Hechos 11, 18. Es así la palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Se sorprendieron los hermanos de Jerusalén cuando viene Pedro y les da este informe de Cornelio y su familia también, ¿verdad? Cornelio y su familia bautizados, gentiles. Él un centurión a cargo de 100 hombres en el imperio romano, en el ejército romano. Viene Pedro y les da este informe y no lo podían creer. Se sorprendieron, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios también les concedió el arrepentirse. Dios lo hace. Cuando la persona viene sinceramente buscando a Dios, tu corazón se compunge, lo sientes esa daga. Eso significa compungir. En inglés es pricked to their hearts. Como un cuchillo, la espada de dos filos de la que hablábamos ahí en la clase, ¿verdad?
Y Dios es el que estaba dando este arrepentimiento. ¿Para qué? Dice, para vida, vida nueva en Cristo Jesús. Y luego, si le eres fiel hasta la muerte, se traduce en vida eterna. Dios lo produce también. Qué grande nuestro Dios, hermanos. Él básicamente, Él hace todo, pero tienes tú que dejarte. Y tú también tienes que hacer tu parte. Si tú no pides ser bautizado, pues no te van a forzar algún hermano a bautizarte. Tienes que responder al llamado, esa es tu parte. Responder al llamado y pedir, sí, quiero ser bautizado para el perdón o bautizada para el perdón de mis pecados. Estoy totalmente arrepentido. Arrepentido, no nada más de un sentimiento que pasa un día ya, lo sientes y ya después no. El arrepentimiento te lleva a vivir una vida bajo el temor de Dios, todos los días de tu vida. No es nada más de un día. Ya me bautizaron así, no, ya entré al reino, ahora sí, la gloria eterna ya. Fiel hasta la muerte, perseverando en la buena batalla de la fe. Dios estaba produciendo también, Dios se los estaba concediendo a estos hombres, los gentiles, a ti y a mí también. No era por su propia cuenta ni nuestra propia cuenta. Y tú, amigo, amiga, estás arrepentido hoy, pues demuéstraselo a Dios. Demuéstraselo. Bautízate para el perdón de tus pecados, así como Lidia y su familia. Qué bonito. Bautizar a la familia entera. El Señor también, hermanos, es el que da la fe que salva. Número 5, punto número 5. Estamos hablando de la obra de Dios en el creyente, o todo lo que hace Dios. El Señor es el que da la fe al que salva. He gives faith that saves. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8, hermanos y amigos. Efesios 2:8 lo leíamos también al principio. Dice, porque ¿qué? Por gracia sois salvos. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? Pues la fe. La fe no de vosotros. Esto no de vosotros. No viene de parte de ti. Esta persona nació bien ferviente desde chiquitito, desde bebito sabíamos que iba a ser bien ferviente este niño, ¿verdad? O esta niña. Es un don que Dios da. Cuando tú llegas al entendimiento, cuando tú comprendes el bien y el mal y te arrepientes, la fe viene, hermanos. Oyes la palabra de Dios y la fe crece para arrepentimiento. La fe obra juntamente, ¿verdad? Con Dios. Un regalo, dice también ahí, no de vosotros, pues es que don. Un don es un regalo de Dios. ¿Cuántos regalos no nos ha dado Dios, hermanos? A veces esperamos nuestros cumpleaños, así como los niños esperan su cumpleaños porque saben que vienen los regalitos y bien contentos en los birthdays, en los cumpleaños. Saben que vienen los regalos en el día del que nacieron, celebrando su día que Dios les dio. Y también nosotros, hermanos, cuando comenzamos nuestra carrera en Cristo, sabemos que Dios nos regala. Es un regalo que te va a dar Dios, el don del Espíritu Santo. Y por eso salimos con los labios, ¿verdad? Con la boca, contentísimos de que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? La fe, de manera que la fe se requiere para ser salvo, y no es algo tampoco que uno produce, sino algo que Dios también produce, como les decía ahí en Romanos 10:17. La fe viene, ¿qué? Romans 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es viendo milagros, no es, hermanos, de ninguna otra manera. Dice cómo viene la fe, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oyes su palabra, no puedes llegar a tener fe. Los milagros no producieron fe ni en el principio tampoco, hermanos. Estudiamos en la clase que los milagros sí confirmaron la palabra de Dios. Sí confirmaron que fueron apóstoles enviados de Dios. La gente se dio cuenta. Pero realmente la fe, hermanos, ¿verdad? Los milagros no producieron la fe.
Si no oyes su palabra, no puedes llegar a tener fe. Por eso dice, después de que hizo los milagros, Felipe, ¿se acuerdan en la clase que estudiamos? Después de que hizo los milagros, la gente, Felipe les predicó y la gente creyó el evangelio de salvación. El Señor también, hermanos, es el que produce en nosotros las buenas obras. Dice algunas religiones, no, las obras no te salvan. Estoy de acuerdo, las obras nos salvan. Pero de que tenemos que trabajar y hacer obras buenas y tener frutos si queremos ser salvos, es un imperativo. No dice la palabra de Dios. Por eso Satanás a veces también, hermanos, pone obstáculos para que la gente no venga a conocer a Dios. Sabe que si tú oyes la palabra de Dios, va a empezar a crecer tu fe. Y por eso a veces pone obstáculos para que tú no vengas, para que tú no escuches, para que no estés presente con tus oídos escuchando de la santa palabra de Dios. Satanás pone muchos obstáculos. La fe, hermanos, se debilita también cuando no alabamos a Dios, cuando no le damos, hermanos, la alabanza que Él se merece. Nosotros ponemos a acción, hermanos, estas obras por medio de la fe que tenemos, ¿right? Las buenas obras que Dios produce en nosotros. Dice Efesios 2:10, fíjense lo que dice Ephesians 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, o sea, nos creó Dios en lo físico primeramente y luego también, claro, mayormente en lo espiritual. No venimos del chango, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Este es el propósito, para que nosotros produzcamos buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el himno, ¿verdad?, que cantamos también, su hermano Salazar de Monterrey, que lo escribe, de aquí lo sacó, de Efesios capítulo 2, del 1 al 10, muy bonito, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad?, y los otros también. Las buenas obras que caracterizan, hermano, la vida cristiana también provienen de Dios. Nosotros no las producimos con nuestra espiritualidad de parte nuestra. Dios es el que nos da ese don, ese regalo, esos dones espirituales para que nosotros nos adiestremos también, hermanos, para que las pongamos en acción. Nosotros las ponemos en marcha, hermanos, estas buenas obras. Dios nos las da, nos da el comienzo, nos enciende el espíritu y tú y yo lo seguimos manteniendo vivo. No le vas a echar la culpa a nadie, hermano, hermana, de que ves, no, ese hermano me apagó el espíritu, me desanimó. No, tú lo apagaste solo, tú dejaste que tu espíritu se apagara. Le puedes echar la culpa a quien quieras, pero últimamente, si tu espíritu se mueve, es tu culpa y la mía. No hay nadie más. Dice Santiago 2, vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago 2, 19 y 20, fíjense lo que dice Santiago 2, 19 y 20. James 2, 19 and 20. Dice, ¿tú crees que qué? Que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y hasta confesaban a Cristo, right? ¿Qué quieres con nosotros, santo de Dios, hijo de Dios? Y Cristo lo reprendía. Pero ellos creían y temblaban, veían al Hijo de Dios, venían, ya se nos llegó el día, ¿right? No, todavía no, Señor, todavía no es. Y temían, y temblaban los demonios, y lo confesaban. Si tú también crees en Dios, qué bueno, que es uno, que los tres son uno, Cristo, el Espíritu y Dios, right? The Godhead, la deidad. ¿Crees tú? Qué bueno. Pero si ahí te queda nada más, amigo, amiga, dice también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, dice el 20, fíjense lo que dice Santiago, mas quieres saber, hombre vano, que la fe que sin obras es muerta. No hace el tipo pregunta, Santiago. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En otras palabras, si no reconoces que el creer no es suficiente, eres un hombre vano.
Si no reconoces que la fe sin obras es muerta, estás en el mismo caso que los demonios básicamente. Ahí te quedaste, creyendo que Dios es uno. ¿Y qué vas a hacer? Pero no te arrepientes, no hay cambio de mente, no hay metanoeo en tu vida. No pides ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. No hay limpieza en tu interior, limpieza de conciencia. Estás en el mismo caso que los demonios. Por eso Santiago lo cita. Y habla luego del caso de Abraham. Y dice que no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Uno puede ser justificado por las obras. Está diciendo aquí la palabra de Dios que sí. Abraham fue justificado por las obras y fue un hombre de grande fe, ¿o no? Oh, sí. El padre Abraham. Dice, ¿cómo fue justificado? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cómo que lo ofreció? ¿Acaso lo mató? No. Pero ya estaba decidido, estaba dispuesto a obedecer a Dios, a tomar acción. Y viene el ángel y lo detiene. No pongas tu mano. Ya Dios sabe acerca de tu fe. Y que no le has negado a tu hijo. Al hijo de la promesa no se lo han negado. Ya Dios conoce tu corazón. ¿Ven ustedes cómo hay que enseñarle a Dios quiénes somos? Obrando como Él quiere que obremos, demostrándole a Dios. Muchos nomás se creen, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios y hasta ahí nada más. Pero no hay obras. Y a veces también nosotros, hermanos, como cristianos, puro hablar nada más, pero no hay obras. Hay un dicho, ¿verdad? ¿De qué? De lengua me como un montón de tacos, ¿verdad? Y saben muy buenos los de barbacoa de lengua. El Señor es el que produce en nosotros también, hermano, número 7, el fruto del Espíritu. Right? En Gálatas 5:22, fíjense lo que nos dice, Galatians 5:22, produce el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Dice ahí Gálatas 5:22, nos dice exactamente, no hay duda de lo que es el fruto del Espíritu. Primero dice amor, luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. No está diciendo que produce, hermanos, saltar y revolcarnos en el suelo. Está diciendo esto es lo que produce el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a ser amoroso, vas a tener paciencia, no te vas a irar luego por cualquier cosita que no vale la pena. Hay pruebas que tienes el Espíritu de Dios. Vas a tener bondad, te vas a compadecer del que está en necesidad. Vas a ser fiel, ahí donde dice la fe, fiel. No vas a cambiar a cada rato, unos meses sí, unos meses no, un año sí, 5 años no. Fiel hasta la muerte. Mansedumbre, vas a ser manso. Te están echando y te están diciendo y tú, como dice el dicho, cool as a cucumber, cool as a cucumber en inglés. Tú vas a estar calmadito, calmadita, te están echando. Si eso es lo que vas a sufrir por Cristo, amén. No estás derramando sangre todavía, no creo, ninguno de nosotros, por la causa de Cristo. Templanza, self-control, templanza. Te vas a controlar, templada. Este es el fruto del Espíritu y el Señor es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu. Cuando tú eres bautizado, te lo da ese Espíritu. Tú vienes a ser templo del Espíritu Santo y vas a ejercitarte y vas a seguir creciendo espiritualmente porque naces como un bebito espiritual. Oh, sí. Y tu madurez es la de un bebito. Así como los niños a veces se ponen, ¿verdad? Quieren algo y empiezan a llorar, así también en lo espiritual a veces estamos todavía bebitos, pero hay que crecer en el Espíritu. Y Dios es el que produce esto, esta benignidad, esta paciencia, este amor, este gozo. Aunque estés pasando por las situaciones más terribles, estás gozoso. Yo sé que Dios tiene un plan para mí. Y Dios sabe por qué estoy pasando por esto ahorita.
Pero yo sé que Él hace que todas las cosas nos ayuden ¿a qué? A bien. Este es el fruto del Espíritu. Bautízate, amigo, amiga. Dios te está invitando. Recibirás este don del Espíritu Santo. Como dice Hechos 2:38. Arrepiéntete, claro. Si no hay arrepentimiento, no te bautices. Ya finalmente el número 8, hermanos. El Señor es el que nos habilita con un don o dones que Él da. Él es el que da estos dones también. En 1 Corintios 12:11, 1 Corinthians 12:11, nos habla el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, que cómo batalló también con estos hermanitos, ¿verdad?, de la iglesia en Corinto. Pero los amaba como quiera. Pero 1 Corintios 12:11 dice así la palabra de Dios: pero todas estas cosas las hace ¿qué? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es el que da estos dones. Él reparte y lo hace como Él quiere. ¿Por qué a ese hermano le dio Dios este don y a mí no, hermano? Pues no es justo. Así quiso Dios. Pero a ti también te ha dado un don, o dos, o tres, o cuatro, no sé. Con seguridad uno. Con seguridad. Si todavía no sabes cuál es tu don en el reino de Cristo, no has hecho tu tarea. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Dios, úsame. Tienes que estar solícito, sin embargo, o solícita. A veces está la oportunidad. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y Dios te pone una oportunidad para que uses lo que Él te ha dado. Y no, pues ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Pues ahí está enfrente de ti, ¿no te diste cuenta? Dios te está diciendo: mira, esta es la oportunidad que te llegó a ti. Ahorita no puedo, hermano, no córrele más. Ahí está. Y Dios nos hace ver. Dice en 1 Corintios también 12:28, más adelantito, el verse 28. Siga leyendo, dice: y a unos que puso Dios en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En el principio de la iglesia, todo esto, ¿verdad? Dones milagrosos. Se va a tratar esta clase también que estamos dando los domingos por la mañana. Y ahí vamos a ver cuáles son estos dones que todavía están vivos en el cuerpo de Cristo. ¿Puedes ser un maestro? Sí, claro que sí. ¿Puedes ayudar? Sí. ¿Puedes administrar? Sí. Después vienen esos servicios como anciano, como diácono. Pero todos podemos ser maestros, llegar a ser maestros, si nos aplicamos. No, yo no sé predicar. No se trata de subirte aquí al frente a predicar. Se trata de que internalices la palabra de Dios si eres hombre o mujer. Y que no nada más estés pensando: pues yo soy mujer, aquí no puedo yo predicar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sí, pero puedes hablarle a todo medio mundo de quién es Cristo y de tu fe que tú tienes en Cristo Jesús. Como dijo Pablo: yo sé que a quién he creído. Y ojalá que tú también, hermano, hermana, estés convencido, convencida de a quién has creído. Deja que Dios te use, hermano, hermana, porque no queremos ser eliminados. ¿Se acuerdan la parábola de los dones, verdad? El que escondió el don que tenía, lo escondió y lo enterró porque sabía que era un amo bien áspero, en vez de ponerlo a trabajar. Amigo, amiga, ¿no quieres tú también que Dios haga esta obra en ti? ¿No quieres entregar tu vida a Cristo y entrar en el estado de salvación? Dios es el de la iniciativa. Él ya mandó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Dios ya lo ha hecho todo, básicamente. Tú y yo solamente tenemos que aceptar su perdón. No es mucho, ¿verdad? En comparación al sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, derramando su sangre preciosa, sin mancha, por ti y por mí. Torturado por ti y por mí, llevando el castigo que tú y yo deberíamos de haber llevado en la cruz, como pecadores que somos. Él ya lo hizo posible, solamente espera que tú aceptes su llamado. Si en esta mañana Dios te está hablando, Dios te está llamando y lo sientes ya en tu corazón y sabes que tienes que hacer esto, sabes que tienes que entregarte en sus manos para que Él logre esta obra maravillosa en ti y te dé ese regalo
del Espíritu Santo en tu vida, ¿por qué no vienes a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados y así comiences una vida nueva en Cristo? En esta mañana tendremos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así, para entonar este himno, y te seguimos invitando mientras que se está cantando este himno. Dios les bendiga. God bless you.